El coche más caro del mundo. El Ferrari 250 GTO de 1963 es considerado el coche más caro del mundo. En 2018, un ejemplar de este modelo se vendió en una subasta por 70 millones de euros. Este precio se debe a la rareza del coche, solo se fabricaron 36 unidades, y a su éxito en las carreras de competición. El coche más rápido del mundo, el SSC Tuatara, es el coche de producción más rápido del mundo, con una velocidad máxima de 532,93 km por hora. Este récord se estableció en 2020 en una carretera cerrada en Nevada, Estados Unidos. El Tuatara está propulsado por un motor V8 de 5,9 litros que produce 1750 caballos de fuerza. El coche más vendido de la historia, el Toyota Corolla, es el coche más vendido de la historia, con más de 50 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1966. Este éxito se debe a la fiabilidad, la economía de combustible y el precio asequible del Corolla. El Corolla se vende en más de 150 países de todo el mundo. El color más popular para los coches. El color blanco es el color más popular para los coches en el mundo, seguido por el negro, el gris y el rojo. La razón por la que el blanco es tan popular es porque es un color que refleja el calor, lo que puede ayudar a mantener el coche fresco en climas cálidos. Además, el blanco es un color que se ve bien en cualquier tipo de coche. El coche más pequeño del mundo. El coche más pequeño del mundo es el Pil P50, que mide solo 1,37 metros de largo y 0,99 metros de ancho. Este coche fue fabricado en la isla de Man en la década de 1960 y solo tiene un asiento. El coche que funciona con agua. El coche que funciona con agua es un vehículo que utiliza hidrógeno como combustible. El hidrógeno se extrae del agua mediante un proceso llamado electrólisis. El hidrógeno se almacena en un tanque y luego se utiliza para alimentar un motor de pila de combustible. Los coches que funcionan con agua son una alternativa ecológica a los coches de gasolina y diésel. El primer coche en la Luna. El primer coche en la Luna fue el Lunar Roving Vehicle, LRV, que fue utilizado por los astronautas del Apolo 15, 16 y 17. El LRV era un vehículo eléctrico de 2 plazas que podía alcanzar una velocidad de 16 km por hora. El LRV permitió a los astronautas explorar una mayor superficie de la Luna. El origen del logotipo de Ferrari. El logotipo de Ferrari, el famoso cavallino rampante, se basa en el emblema del conde Francesco Baracca, un piloto de combate italiano que murió durante la Primera Guerra Mundial. Baracca le dio a Enzo Ferrari un amuleto de la suerte con el cavallino rampante, y Ferrari lo adoptó como logotipo de su empresa automovilística. El primer coche con radio. El primer coche con radio fue un Ford Modelo T de 1922. La radio era un accesorio opcional que se podía instalar en el coche por un costo adicional. La radio era una novedad en ese momento, y muchos conductores la consideraban un lujo innecesario. El primer coche con aire acondicionado. El primer coche con aire acondicionado fue un Packard de 1939. El aire acondicionado era un sistema complejo y costoso que solo estaba disponible en los coches de lujo. En la actualidad, el aire acondicionado es una característica estándar en la mayoría de los coches. El coche más vendido en España. El coche más vendido en España en 2023 fue el Dacia Sandero. El Sandero es un coche popular por su precio asequible y su bajo consumo de combustible. El coche más caro de España en 2023 es un Bugatti Chiron Super Sport 300 más, que tiene un precio de 3,5 millones de euros. El Chiron Super Sport 300 más es un coche de edición limitada que solo se ha fabricado en 30 unidades. El primer coche con cinturón de seguridad. El primer coche con cinturón de seguridad fue un Volvo PV544 de 1959. Los cinturones de seguridad no se convirtieron en una característica estándar en la mayoría de los coches hasta la década de 1970. El primer coche con airbag. El primer coche con airbag fue un Chevrolet Impala de 1974. Los airbags no se convirtieron en una característica estándar en la mayoría de los coches hasta la década de 1990. El coche más famoso del mundo. El coche más famoso del mundo es probablemente el Volkswagen Beetle. El Beetle se fabricó durante más de 60 años y se vendieron más de 21 millones de unidades en todo el mundo. El primer coche eléctrico de producción.
El primer coche eléctrico de producción fue el Baker Electric de 1899. El Baker Electric era un coche de 2 plazas que tenía una velocidad máxima de 25 km por hora. El primer coche híbrido. El primer coche híbrido fue el Loner Porsche Sempervibus de 1900. El Loner Porsche Sempervibus era un coche con un motor de gasolina y un motor eléctrico. El primer coche con dirección asistida. El primer coche con dirección asistida fue el Chrysler Imperial de 1951. La dirección asistida era una opción que se podía instalar en el coche por un costo adicional. El primer coche con frenos de disco. El primer coche con frenos de disco fue el Jaguar Z-Type de 1953. Los frenos de disco eran una tecnología nueva que se desarrolló para mejorar la potencia de frenado de los coches. El primer coche con techo corredizo. El primer coche con techo corredizo fue el Ford Modelo T de 1915. El techo corredizo era una opción que se podía instalar en el coche por un costo adicional.